Hermanos, vamos a leer un pasaje de las Escrituras. Acompáñenme al Salmo número 24. Salmo 24. Leámoslo todos juntos. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2, y así lo leemos toda la congregación. Salmo 24. Dice la palabra del Señor. Comienzo con el verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Amén. Hermanos, acompáñenme a Mateo 5, que es el texto que estamos considerando. El Evangelio de Mateo capítulo 5, y leo los versículos 7 y 8. Mateo 5, versículos 7 y 8. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y el 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hemos estado considerando las bienaventuranzas y el sermón del monte, específicamente el inicio de ese sermón sin igual que dio Cristo Jesús, al que llamamos las bienaventuranzas, una descripción de la vida cristiana. No olvidemos que las bienaventuranzas constituyen los frutos o las señales del carácter de todo aquel que profesa la fe en Jesucristo. Y hemos estado avanzando de a poco a través de cada una de las bienaventuranzas, y creo que cada una de ellas llegan a lo más profundo del corazón. Son muy prácticas, demasiado prácticas diría yo. Nos obligan necesariamente a examinarnos nuestro cristianismo, a evaluar la veracidad de nuestra fe. Y como en la ocasión anterior les mencionaba, estas bienaventuranzas solo serán atractivas para el pueblo de Dios. Solo un creyente puede regocijarse en un espíritu pobre, en llorar por el pecado, en mansedumbre. Pero una persona en su estado natural, no regenerada, no va a encontrar belleza alguna en estas cosas. Ningún atractivo hay. Mi deseo es que nuestro apetito por conocer al Señor en su palabra sea abierto, y cada vez que vayamos a las Escrituras seamos confrontados con la ley de Dios, porque Mateo 5 es la ley del Señor. Es casi como si estuviéramos viendo los 10 mandamientos, pero con toda su esencia, su profundidad. Estas virtudes de las bienaventuranzas no pueden ser fingidas, solo pueden brotar del Espíritu Santo. En esta oportunidad quiero que reflexionemos en torno a la quinta bienaventuranza y a la sexta que acabo de leer.
sea el Señor hablándonos y redarguyéndonos y animándonos a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Veamos entonces la quinta bienaventuranza. La vuelvo a leer. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí, hermanos y amigos, quiero repetir nuevamente una idea. Cada bienaventuranza, las 8 o las 9 que hay, tienen un mismo carácter que es espiritual. Si han notado que cada una de ellas he aclarado que no es algo físico. Pobreza es pobreza, no era pobreza material. Mansedumbre tampoco es en el aspecto material. Hambre y sed tampoco tiene que ver con lo material. Es una disposición del alma. Y esta bienaventuranza, misericordia, está muy relacionada con las que hemos visto, pobreza de espíritu y mansedumbre. Está muy relacionada con estas dos. ¿Por qué? Porque si no hay tal cosa como pobreza de espíritu y mansedumbre tampoco, no habrá misericordia o no seremos misericordiosos. ¿Cuál es la virtud cristiana a la cual somos llamados en esta bienaventuranza? ¿Ser qué? Misericordiosos. El creyente en Cristo debe caracterizarse por ser dado a la misericordia, por ser misericordioso. Voy a estar deteniéndome quizás más en esta bienaventuranza que en la siguiente, porque creo que podemos aprender mucho de ella. ¿Qué entendemos por misericordia? ¿Qué significa ser misericordioso? Bueno, creo que acá hay 3 palabras que son claves que nos ayudan a entender un poco más qué significa misericordia o ser misericordioso. Primera palabra, compasión. Compasión. Es más, la palabra acá en el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, en la palabra en el idioma original lo traduce como bienaventurados los compasivos, que se compadece de la necesidad de otro. Entonces, si esto tiene que ver con compasión, entonces esto requiere que una persona misericordiosa no sea ¿qué cosa? Egoísta. O que la persona no esté centrada en sí misma solamente. Compasión. Segunda palabra, perdonar. Misericordia es perdonar. Y misericordia tiene una conexión fuerte con perdonar ¿qué cosa? La ofensa. La ofensa. Y notemos acá que no estamos hablando meramente de una misericordia externa o superficial. Claro, la misericordia se manifiesta de muchas maneras prácticas, pero es más profunda de lo que creemos. No, o sea, lo que digo es que no es meramente a veces pensamos en misericordia y solo asociamos a una ayuda material. La misericordia involucra perdón ante la ofensa recibida. O sea, podríamos decir que el que no perdona la ofensa no es misericordioso. Y tercera palabra, benignidad. La misericordia implica tratar benignamente incluso a aquel que no lo merece. O sea que ser duro, violento, cruel no va en armonía con la misericordia. Teniendo en cuenta esto, ya podemos tener, aunque sea una idea, de qué implica esta condición. Bienaventurados los misericordiosos. Compasión, perdón, benignidad. Bienaventurados los misericordiosos.
me gusta que pensemos en ejemplos bíblicos, porque eso nos ilustra y nos enseña mucho. Tenemos ejemplos de, de personas misericordiosas en la Escritura. Pueden venir a su mente muchos, ¿cierto? Pero déjenme comenzar esta vez por el mayor de todos, por el ejemplo por excelencia, que es Dios nuestro Padre y su Hijo Jesucristo. Dios nuestro Padre. La Biblia dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 145, versículo 8. Iglesia, Dios no nos está pidiendo ni demandando nada que Él mismo no lo sea. Grande en misericordia. Dios es llamado en la Escritura Padre de misericordias. Pero acá quiero hacer una aclaración pertinente. La misericordia de Dios no niega su justicia. A nosotros nos cuesta conciliar estas dos palabras, misericordia y justicia. Dios es misericordioso y Dios es justo. Y aunque Él es grande en misericordia, la Biblia dice que Él es fuego consumidor. De hecho, acá dice lento para la ira. La misericordia de Dios no quiere decir que Él sea indulgente con el pecado. La misericordia de Dios no quiere decir que Él pase por alto el pecado. De allí lo que ocurrió, de allí la necesidad de un Salvador. Hermanos, si Dios pasa por alto el pecado, ¿por qué Cristo vino? ¿Por qué hubo derramamiento de sangre? Pero también tenemos el ejemplo de Cristo el Señor, el amado de Dios. Nos ha dejado ejemplo de mansedumbre, como vimos la ocasión anterior, pero también Cristo nos ha dado ejemplo de misericordia. Y quisiera recordar algunos episodios del ministerio terrenal de Cristo. ¿Qué tal si pensamos en el episodio donde los escribas y los fariseos le trajeron al Señor Jesús a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio? Eso está en Juan capítulo 8. Queriendo tentar a Cristo, le preguntaron, Señor, dinos qué debemos hacer con esta mujer, porque la ley de Moisés nos dice algo. Moisés dice que esta mujer debe ser apedreada. Dinos pues tú qué debemos hacer. Y el Señor, ¿qué hizo, iglesia? Apeló a las conciencias de estos hombres, diciendo, el que esté libre de pecado, comience tirándole la primera piedra a esta mujer. La Biblia dice allí en Juan 8 que estos hombres, acusados por sus conciencias, no se atrevieron a lanzarle piedra alguna. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ningún hombre está libre de ¿qué cosa? De pecado. El único que podía ese día tirarle una piedra a esa mujer era Cristo mismo, quien no tiene pecado, pero mostró una gran misericordia para con aquella mujer. ¿Y recuerdan lo que le dijo? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ciertamente, según la ley de Moisés, esa mujer debía morir, pero el Señor la perdonó. ¿Cuán identificados deberíamos estar usted y yo con aquella mujer? Por la gran misericordia que Dios nos ha mostrado. Pensemos en otra ocasión.
en cierto momento había una gran multitud acercándose a Cristo. Pero entre esa multitud habían dos hombres que eran ciegos. Cuando ellos, claro, al no ver, pero sí oían, sabían que Cristo estaba cerca. ¿Saben qué empezaron a hacer estos dos hombres ciegos? Empezaron a gritar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La multitud los reprendió y los calló, pero ellos gritaron aún con más fuerza: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Eso está en Mateo 20. Y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo: ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Mateo 20, versículo 32 al 34. Pero miren lo que dice. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Noten cómo dice compadecido. Toda la vida de Cristo, su ministerio, estuvo marcado por misericordia. Incluso, hermano y amigo, en su muerte misma, mientras recibía y bebía la copa de la ira de su Padre en la cruz, estaba mostrando misericordia, diciéndole a uno de los que estaba junto a él: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando éste dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿O qué tal si pensamos en la historia del buen samaritano que enseñó nuestro Señor Jesús? Respondiéndole a algún intérprete de la ley que quería justificarse a sí mismo, le mostró que ni aquel sacerdote con sus vestidos brillantes y espléndidos, ni aquel levita tuvo compasión con aquel hombre que había sido atacado y asaltado y herido por ladrones. ¿Recuerdan la historia? El sacerdote y el levita, ¿qué hicieron cuando vieron al hombre tendido? Siguieron de largo, dice el texto. Pero un samaritano, que a propósito era odiado por todos los judíos, cuando el Señor nombraba a los samaritanos lo hacía a propósito. Para un judío, esto era una terrible ofensa, porque odiaban a los samaritanos y los consideraban inmundos e indignos. Dice el texto que aquel samaritano, cuando vio al hombre, dice esta palabra: fue movido a misericordia. Movido a misericordia. Vendó sus heridas, lo llevó a un mesón, a una posada, le cuidó y hasta dejó paga su estancia allí. Y cuando el Señor le preguntó al fariseo: ¿quién amó al prójimo?, el intérprete de la ley no tuvo más opción que decir: el samaritano, porque él tuvo misericordia. Menciono todo esto porque, hermano y amigo, para que veamos cómo Cristo mostró misericordia y enseñó acerca de la misericordia. Imitemos pues a nuestro Padre Celestial y a Cristo en esto, porque nuestro texto dice: bienaventurados los misericordiosos. Hay otros ejemplos en la Biblia que son menos excelentes, por supuesto, pero ejemplos al fin y al cabo. Pensemos en el Antiguo Testamento al rey Asuero, la historia de Esther. Era contra la ley que la reina se presentara ante el rey de Persia sin ser llamada, ¿recuerdan? Y cuando ella se vio en la necesidad de interceder, por eso fue que ella dijo: si perezco, que perezca, porque iba a ir en contra de la ley. Y ella entró ante la presencia del rey de Asuero
lo que acarreaba su muerte, pero la Biblia dice que este rey, ¿qué hizo? Extendió su cetro en señal de misericordia, de compasión. Eso está si quieren ir anotando las citas, Esther 5 del 1 al 2. Dice que ella halló gracia ante los ojos del rey, el cual extendió su cetro de oro sobre ella. Eso es misericordia. ¿Y qué tal si pensamos también en David? Cuando en una ocasión a uno de sus siervos le dio la siguiente instrucción: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Vuelve y le dice: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Estoy leyendo 2 Samuel 9. Cuando ya David ve cara a cara a este hombre llamado ¿cómo? Mefiboset, le dice lo siguiente: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y al final de ese capítulo dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. O en el Nuevo Testamento, recuerden ustedes cómo reaccionó el padre de aquel hijo que desperdició todos sus bienes, viviendo perdidamente. El hijo pródigo, me refiero. ¿Cómo reaccionó, hermano y amigo, aquel padre cuando de lejos vio a su hijo? Incluso antes de que el hijo viniera y dijese: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Antes de que el hijo dijese eso, dice Lucas 15:20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Pero como he dicho en otras oportunidades, la Biblia nos habla mediante ejemplos y mediante preceptos claros, directos, explícitos, literales. Y sucede lo mismo con la misericordia. Hermanos, en una ocasión también nuestro Señor Jesucristo refirió o enseñó una parábola. No sé si ustedes la recuerden, pero nos enseña mucho. La parábola de los dos deudores. Se trataba de un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y llamó a uno que le debía mucho, 10,000 talentos. Dice, esa historia está en Mateo 18. 10,000 talentos. Y como este hombre no tenía con qué pagarle, el rey ordenó que vendieran todo, incluyendo a su mujer y a sus hijos. Y este hombre, ¿cómo reaccionó? Desesperado, le suplicaba al rey misericordia. Ten paciencia, te lo pagaré. Desesperado decía. El señor de aquel siervo, también dice ese pasaje, otra vez, fue movido a misericordia. Le soltó y le pagó toda la deuda. Toda. Maravillosa historia, ¿cierto? Pero allí no terminó. Ese mismo hombre, quien le habían perdonado toda la deuda, resulta que un consiervo le debía a él muchísimo menos, tan solo 100 denarios. Y este se asió de él y lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Y el rey se enteró de esa conducta y lo mandó a llamar y le dijo lo siguiente. Llamándole su señor le dijo: siervo malvado. Mateo 18, versículo 32 al 35. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste.
¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y miren el verso 35. Así también, o sea, acá está la enseñanza. ¿Todo esto para qué? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano su ofensa. Por eso ahorita mencionaba el perdón. ¿A dónde nos lleva todo eso? A la regla de oro que enseñó Cristo. ¿Cuál es la regla de oro? Y como quieren que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Hermano creyente, si tú has recibido tanta gracia y tanta compasión y tanta misericordia, ¿será mucho pedir que muestres misericordia? ¿Cómo podremos nosotros recibir misericordia y no darla? La Escritura nos lo ordena. Por ejemplo, acompáñeme a Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Hasta cuándo debemos perdonar? Esa pregunta se la hicieron al Señor, Pedro se la hizo, ¿cierto? Hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir esto? Todas las veces. Debemos vestirnos como elegidos de Dios, Colosenses 3:12-13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguien tiene una queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Noten, hermano y amigo, que en todo se nos manda a una cosa, a que seamos misericordiosos, pero ¿por qué? A que recordemos la misericordia que hemos recibido del Señor. Dice, sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Perdonaos unos a otros como también Dios te perdonó en Cristo. Jesucristo ha mostrado clemencia y misericordia. Si eres creyente, la Biblia dice que fuiste recibido a misericordia. Recibido a misericordia. ¿Entendemos la dimensión de la misericordia recibida por el Señor? El Señor pagó una deuda mayor que la de la parábola que acabamos de citar. Una deuda mayor, una deuda impagable. Colosenses dice que el Señor Jesús pagó la deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. El documento de deuda menciona así. Todo hombre tiene un documento de deuda. Grande misericordia para los viles pecadores, eso es lo que somos. Dice un comentarista, la misericordia de Dios, y esto es muy importante, no es una recompensa que se obtiene al mostrar misericordia a los demás. Al contrario, son aquellos que reconocen la magnitud de la misericordia recibida que tratan a los demás como su Padre los ha tratado. Cierro comillas. ¿Qué quiero decir con esto? Importante. No es que pensemos que nosotros podemos ganar el favor de Dios, como comprarlo, como si esto fuera un soborno, como diciendo, voy a mostrar misericordia a tal persona para que Dios se vea obligado a mostrar misericordia para conmigo. No. Recuerda, Dios no está obligado a dar misericordia a nadie.
Él la da libremente y soberanamente. La misericordia no se logra, no se compra, se recibe gratis porque es inmerecido. La enseñanza de esta bienaventuranza es que aquel que ha recibido misericordia, naturalmente la dará también, porque sabe lo que ha sido perdonado, sabe de dónde el Señor le ha sacado. Esta bienaventuranza está dirigida a quienes ya han recibido misericordia y lo va a reflejar de maneras prácticas con sus hermanos en la fe y con su prójimo en general. ¿Cómo? Perdonando, olvidando, dando generosamente, de muchas maneras. De manera que allí hay para reflexionar, hermanos. Pasemos en los minutos que nos restan a la sexta bienaventuranza. Volvamos a Mateo 5. Mateo 5, 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta es otra de las bienaventuranzas que tiene un brillo muy particular. ¿Por qué? Bueno, quizás sea por lo que se nos está demandando acá, o quizás sea por la muy singular promesa que hay en esta bienaventuranza. Felices y dichosos, recuerden que eso es lo que significa bienaventurados, dichosos en extremo aquellos de limpio corazón. ¿Cuál es la virtud o el fruto cristiano que se nos está presentando acá? Limpieza de corazón. ¿Pero qué significa? ¿A qué hace referencia? Cuando habla de limpieza, hermano y amigo, sencillamente se está refiriendo a pureza o a un llamado a la santidad, a la piedad o a la devoción. Y noten que la santidad no es algo superficial ni externo. No estamos hablando de una limpieza de afuera. Miren que el texto dice limpieza de qué? De corazón, de todo. No es algo superficial ni se puede falsificar. Y sí, es algo que involucra toda la vida y en todas las áreas. Ejemplos, no quiero extenderme en esto, me quiero centrar en Cristo Jesús. Muchos hombres y mujeres fueron piadosos y limpios de corazón, sí, y no porque ellos lo fueran, porque fueron limpiados por el Señor. Hebreos nos habla de una grande nube de testigos. Pero ¿qué tal si pensamos en Cristo, el modelo? El Señor Jesús nació en santidad y siendo santo. Cuando el ángel le dijo a María, le dijo el santo ser que nacerá. No hubo engaño en su boca. Nunca hizo mal alguno, ni de palabra, ni de acción, ni de pensamiento, ni de nada. En todo semejante a nosotros, pero sin pecado, sin pecado. Recordemos también cómo el Señor Jesús reprendió severamente y fuertemente a los fariseos. Por esto, leo Mateo 23, del 25 al 28. Miren la reprensión, Mateo 23, 25 al 28. Miren lo que el Señor les decía a estos hombres. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes, y miren lo que dice, a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Yo no había entendido mucho de ese texto cuando lo leía. O sea, no entendía la comparación de un sepulcro, porque en verdad
¿Cómo vemos las tumbas nosotros en los cementerios? Adornadas, en su mayoría están bonitas, tienen sus flores, sus adornos, pero ¿qué hay adentro de esa tumba? Huesos, huesos secos. Termina el Señor reprendiéndoles, así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. De manera que Dios demanda de su pueblo limpieza de corazón, por cuanto Él es santo, 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 y muy puro de ojos como para ver el mal, dice la Biblia. Pero ¿por qué son los limpios de corazón son llamados bienaventurados? Bueno, porque en la santidad se halla la felicidad. Hermanos, la ley de Dios nos fue dada para dos cosas, con dos propósitos. Uno nos muestra el carácter santo de Dios, que Él es santo y justo. Pero también ten en cuenta algo, los mandamientos nos fueron dados y están diseñados por Dios para hacernos felices. ¿Por qué? Porque el pecado es lo contrario a la bienaventuranza. El pecado es desdicha, el pecado es infelicidad, miseria y dolor. De manera que el hombre, ¿cuándo es realmente feliz el hombre? Cuando anda conforme a la voluntad de su Padre. El llamado a la santidad en la Biblia es claro. Cuando en Primera de Pedro 1, 14 al 16 nos dice lo siguiente. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, miren lo que dice. Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Escrito está. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Primera de Pedro 1, 14 al 16, es ese texto. A lo largo de toda la Biblia tenemos este llamado. Y la razón es porque aquel que nos llamó es santo. Dios es santo y su pueblo ha de hacerlo así también. La Biblia dice, hay una parte que dice, no toquéis lo inmundo, hablándole al Señor a su pueblo. Y yo recibiré. No hay nada más inconsecuente que alguien que diga, que profese el cristianismo, pero que ande en libertinaje, llamando el pecado. Bienaventurados los de corazón limpio. Vayamos concluyendo con lo siguiente. Una hermosa promesa tiene esta bienaventuranza. Es una promesa muy particular, limitada. ¿Por qué es limitada? Porque solo los limpios de corazón verán a Dios. No todos lo verán, pero es muy consolador y de mucha gozo, de alegría, porque piensan algo. ¿Acaso ese no es el deseo del cristiano? ¿Ese no es el ferviente deseo de un creyente? ¿Ver el rostro de su Salvador? Bienaventurados los limpios de corazón. Por eso ahorita leíamos todos juntos el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y qué? Y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas. Iglesia, nadie podrá estar en la presencia del Señor sin una limpieza profunda de manos y de corazón. No hablo externamente, pero ¿quién lo podrá hacer? Es la gran pregunta. ¿Qué esperanza tenemos? ¿Acaso nos podremos nosotros mismos lavar las manos y el corazón de nuestras inmundicias? La impureza está adherida a nosotros. Y déjame decirte algo, es imposible removerla.
Es como cuando nosotros a veces vemos una ropa, una camisa y se manchó con algo y decimos, no, ya eso es imposible de removerlo. La inmundicia en el corazón del hombre es imposible removerla, a no ser otra vez, o bueno, si hay una forma, solo se remueve con sangre, y no con cualquier sangre tampoco, con una sangre especial que no tenga mancha ni contaminación, la sangre del Cordero. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice Hebreos 2:14. Hermanos y amigos, no nos engañemos a nosotros mismos. Sin haber sido reconciliados con Dios, sin haber sido limpiados de nuestras inmundicias y pecados, nadie verá al Señor. En la eternidad no podrá entrar ninguno que no sea puro de corazón. Aquí en la tierra es inevitable que la cizaña crezca juntamente con el trigo. Es inevitable. Pero en los nuevos cielos y en la tierra nueva, dice Apocalipsis 21:27, allí no entrará en ella ninguna cosa inmunda o quien hace abominación y mentira, sino quienes, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solo quienes están allí registrados con sangre, con la sangre del Cordero. Termino con lo siguiente. Las bienaventuranzas nos hablan mucho de qué es el cristianismo, cómo viven los cristianos. Pero al mismo tiempo las bienaventuranzas es una oferta para que todos vengan a Cristo. ¿No quieres ser tratado con misericordia? ¿Por qué no? Estamos hablando de un rey más justo que el rey Asuero. Un rey que puede estar dispuesto a bajar su cetro y perdonarte de la condenación eterna. Vengamos pues a Él. Santiago nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Noten este texto. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Humillados delante del Señor, y Él os exaltará. Santiago 4:8. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo? La pregunta. ¿Cómo podremos limpiar nuestras manos? ¿Cómo podremos purificar nuestros corazones? Yendo a la fuente que nos limpia de todas nuestras maldades. Digamos como David en su momento lo dijo, Señor, lávame y límpiame más y más de mi maldad. Digamos como el apóstol Pedro le dijo una vez al Señor, Señor, entonces lávame todo, pies, manos y cabeza. ¿Por qué no podemos gritar y clamar como aquellos dos ciegos? Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Si le rechazas, Él te rechazará. Pero si clamas misericordia y limpieza, Él no seguirá de largo como el levita y el sacerdote. Él se detendrá como el samaritano. Y va a limpiar tus heridas y va a darte mucho más de lo que mereces. Vengamos a Él como Mefiboset y sentémonos a la mesa del Rey, porque su gracia y su misericordia son abundantes. Amén, hermanos.
Vamos a orar. Señor, te ruego para que tu palabra nos afecte, inquiete nuestras mentes, nuestras almas, y con tu Espíritu Santo podamos ser llevados a meditar y a pensar en estas verdades que en últimas nos llevan siempre al Evangelio. Te ruego, Señor, para que tú extiendas tu misericordia, tu gran misericordia sobre nosotros, y que de la misma manera podamos darla a nuestros semejantes. Ayúdanos a perdonar la ofensa por cuanto tú nos has perdonado. Ayúdanos a tratar con compasión, puesto que tú nos has tratado benignamente y compasivamente. Oh Señor, concédenos esa limpieza de corazón de la cual nos enseñó Cristo. Perdónanos porque muchas veces tendemos a parecernos a los fariseos que solo se fijan en el aspecto exterior solamente. Concédenos, Señor, nuestras manos están sucias, nuestro corazón es inmundo, pero tu palabra dice que hay una sangre que nos puede dejar más blancos que la nieve. Oh Señor, manifiéstate y derrama tu gracia sobre nuestras vidas. Gracias, oh Dios, por estas bienaventuranzas que nos siguen hablando y llevando al Evangelio. Te alabamos y te damos gracias en este momento, a través de Cristo tu Hijo. Amén y amén.